Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, querido profesor? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Muy bien, en medio de la polémica, porque hoy el Instituto Nacional de Estadística da el conocimiento de que el crecimiento último de Madrid, al nada menos que el 5,7%, es una barbaridad. Y supera al de Barcelona, que está en el 39.500 euros frente a los 42.000 de Madrid. Una distancia que crece, y además en medio de la polémica que despierta el artículo de The Economist, situando a España como modelo para los 37 países más ricos, con el crecimiento del 3,4% que a ver quién da más, pero con muchas objeciones que hacer que si la tertulia lo permite, irán saliendo a lo largo de ellas, creo. Sí, no es oro todo lo que brilla, reza un viejo refrán castellano. Nos acompaña la gran tertulia de la economía Marisa Estevez, que es Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? Pues muy bien, muy bien. Nos ha puesto ahí a nivel local el profesor Tamames y bueno, todo conectado, ¿no? De esta mañana también las noticias de salida, ¿no? A nivel internacional, Estados Unidos. Y a mí me tiene intrigada cómo con el nuevo gobierno de Trump, Estados Unidos, China, van a empezar a funcionar. Sí, en todos los aspectos, porque no hay día que no haya una historia. Hoy saltaba el tema de los TP-Link, de los routers, que tiene todo el mundo en Estados Unidos. Bueno, yo creo que por aquí también, ¿no? Aquí. Son los más vendidos por Amazon, los famosos routers que compran amplificadores de señal de Wi-Fi, todo eso. Exacto, más sobre todo aquí amplificadores Wi-Fi. Pues que sospechan que están ligados a ciberataques chinos, ¿no? Y están pensando en prohibirlos. Pues es entendible, es entendible. Estamos llegando a niveles de sospecha enorme. Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales y por lo tanto alguien muy importante en nuestra tertulia, ahora que estamos haciendo cuentas con números que no terminan de cuadrar. No sabemos siquiera qué impuestos se van a cerrar hoy en el último pleno del año. Pues esa es un poco la opción, ¿no? La inquietud y la incertidumbre que tenemos. En cualquier caso, yo creo que al final, después del paso por el Senado y las enmiendas que se han incorporado, vuelve al Congreso, y en el Congreso yo creo que el Gobierno tiene atado y bien atado, a pesar de todo este debate que está viendo, si Junts entra o no entra y tal, se aprobarán. Lo que sí tengo serias dudas es que la estimación de recaudación que se hace respecto a este paquete de reforma tributaria, que se estima en 8.000 millones de euros, creo que es un desideratum. ¿Por qué? O sea, difícilmente vamos a... Porque la estimación está sobrecalculada. O sea, está hecha en función de una serie de parámetros de comportamiento, los impuestos fundamentales, que son energía, banca, etcétera, que teniendo en cuenta la perspectiva del pasado, no se han comportado como se esperaba. Y a partir de ahí hacer una proyección a máximos, yo calculo que si todo va bien, y el Banco de España también está en esta línea, se obtendría una recaudación, digamos, en torno a 3.000, 4.000 millones de euros, no los 8.000 que están previstos. Pero en cualquier caso hay que vestir el santo a efectos de presentarlo a Europa y que se acepte ese proyecto que nos permita liberar un tramo adicional de los fondos Next Generation. Sí, estamos haciéndonos grandes preguntas, profesor Tamames, ¿no? Sobre si los números que hacemos no nos estamos haciendo trampas al solitario, en cierto modo, ¿no? Porque estamos jugando con ingresos. Perdón, ¿sobre qué dice? Sobre los impuestos, los nuevos, bueno, los renovados, los transformados. Claro, están lanzados los impuestos y también la toma de deuda pública, porque hemos llegado a 1.600.000, que es bastante más del 100% del PIB, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver esos crecimientos del 3,4 que nos dicen hoy, que está impulsado por un gasto impresionante, en gran parte decidido por el sector público, por el Estado, naturalmente, con toda clase de deuda pública, de fondos europeos, etcétera, etcétera. Es decir,
Habrá que alegrarse del 3,4 de crecimiento del PIB en España, pero tener en cuenta que ese crecimiento no puede ser eterno con los parámetros que tenemos actualmente a la vista. Me parece que eso hay que decírselo a The Economist muy claramente. Bueno, The Economist dice más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que nadie se lee los artículos enteros, porque hay una parte crítica bastante importante. La gente va a los titulares rápidos y dice, mira qué bien habla The Economist de la economía española, pero hay otras cosas que dice que no se terminan de leer. Sí, habla de gigante con pies de barro. O sea, realmente exacto. Está hablando de que es una economía que está funcionando bien a corto plazo por una serie de elementos, como son, como ha dicho el profesor Tamames. Sí, claro, algo tiene que decir para explicar ese crecimiento impresionante en medio de una Alemania en recesión, de una Francia que no ve todavía cómo va a resolver sus cuestiones. Y bueno, sí, Grecia está recuperándose de las miserias del pasado, como también Irlanda. Los PICs están como nunca, dice también la gente en estos momentos, mientras que los países más ricos como Alemania pues están pasando las canutas en plena recesión. Es muy interesante, sí. ¿Hasta qué punto The Economist apoya con una especie de entusiasmo alimentado por el gasto público el crecimiento español indefinido? Eso es la cuestión también, claro, y los parados que los pone ya con dos fijos discontinuos como personajes que están trabajando y cuando realmente son más de 500.000 que están ahí. Nos falta hoy, me parece, Rubén para criticar eso también, ¿no? Sí, ya lo hizo ayer, que estuvo aquí en esa dirección, porque lo de Economist recordamos que ya viene de días atrás publicado. Pero tiene muy buen trazado lo que Marisa decía hace un instante, y es que hay que verlo en el contexto global. Este crecimiento de España no significa que España no se esté quedando realmente atrás si comparamos el crecimiento, por ejemplo, de Estados Unidos. Una excelente conferencia del profesor Jesús Fernández Villaverde mostraba gráficamente cómo España está retrocediendo en PIB per cápita en la comparativa con lo que van creciendo otros países. España se está quedando atrás de una forma muy acusada. Es decir, esto que nos parece un buen crecimiento y que parece que es lo mejor de Europa, pues no, resulta que no. Sí, Luis Vicente, pero también ahí hay una explicación, como es lógico, que es la inmigración masiva. Exacto. Más de 500.000 de inmigrantes, la mayoría hispanohablantes, que vienen con un mercado en el que llegan ya creciditos, mayores de edad, hablando la lengua del país, pero con baja productividad. Con baja productividad que hace que la renta per cápita pues no vaya como nos gustaría que fuera, claro. Pero eso es explicable. Hará falta un periodo de educación de los inmigrantes en el propio país, que no aprendan las martingalas que tienen aquí nuestros parados y nuestros débilmente trabajadores con poca afición, que son millones. Yo diría que, resumiendo, hay dos elementos fundamentales para valorar el futuro de la economía española, que son, primero, renta per cápita. Evidentemente, la renta per cápita viene determinada por el acceso masivo de inmigrantes que hacen que esa renta per cápita permanezca bastante. Y el segundo elemento es la productividad. O sea, tenemos una economía con unas empresas con un nivel de productividad que viene desde hace casi 20 años bastante deplorable, por así decirlo. Si no resolvemos esos dos elementos, vamos a tener un problema serio de cara al futuro. ¿Sí? Bueno, y Estados Unidos no va a tener un problema, porque lo citaba Marisa al principio, no solo lo que haga o no haga Donald Trump, sino también, fijaos que estamos hablando de un país, lo contaba Goyo Llaga hace un instante, con déficits, un déficit público de por encima del 6%. Exactamente. Yo creo que el gran debate en Estados Unidos va a ser ese control del déficit público. Es verdad que hablamos de otras dimensiones, porque la economía en Estados Unidos va a crecer, seguirá creciendo, y las tasas de paro, pues cuando tienen paro, realmente tendríamos que hacérnoslo ver. Es fuerte, claro. Claro. Pero yo creo que además es que son parámetros totalmente diferentes, y lo que decías, pero la más importante, o sea, en cuanto a productividad, en Estados Unidos sí que se la juegan a la productividad. Sí. Ahí se la juegan. Lo tienen muy interiorizado. Es un país que se centra en que crezca la gran discusión del momento, la tarta, ¿no? Hay que hacer crecer la tarta, no repartirla, crecer. Exactamente. Y aquí
es el espejismo ese tan grande que es paradójico, que decimos estamos en crecimiento de la economía, más nos vale, o sea, porque si no, no saldríamos a comprar. Y lo único que, y lo habíamos comentado muchas veces aquí, lo que pasa es que España ahora mismo, como muchos otros países en los que se da esta paradoja, te conviertes como en dos economías, la economía que produce y una economía subsidiada. Y eso es peligrosísimo. Yo creo que esa es la parte más peligrosa. En Estados Unidos no hay ese concepto del subsidio general, o sea, digo, subsidiar y no esperar a que te resuelvan el problema. O sea, tú tienes una empresa, la montas, no es productiva, no genera, desaparece. Sí, no pasa nada, además. No pasa nada. O sea, pero cuidado, porque el no te otro día rescatan. leía yo, me parece en New York Times, en un artículo, un economista sesudo, no me acuerdo ahora el nombre, dice, hay que tener cuidado con Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que está haciendo es cebando la burbuja de las burbujas. O sea, realmente que nosotros tengamos un déficit y una deuda importante, como la tenemos a nivel nacional, pues a nivel global tiene su trascendencia relativa. Pero que Estados Unidos siga acumulando deudas, que además muchas de ellas están compradas por inversionistas chinos, pues va a generar o puede generar una situación de tensión global internacional de enorme envergadura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es verdad que Estados Unidos siempre ha tenido la ventaja de que puede dolarizar la economía mundial y por lo tanto dándole a la maquinita del dinero puede financiar su déficit, pero también esto genera inflación a nivel mundial, con lo cual cuidado con la situación norteamericana porque los efectos pueden ser demoledores a nivel mundial. Bueno, si explota Estados Unidos, explotamos todos, evidentemente, nos lleva por delante a todos, ¿no? Sí. Oye, bueno, Juanjo, y además ten en cuenta una cosa muy importante, el volumen del servicio de la deuda en el presupuesto, es decir, no solamente pagar los intereses, sino el principal, la devolución del principal, con los tipos relativamente altos que tenemos todavía, la dependencia nuestra de la expansión de la deuda es tremenda y no hay una consolidación fiscal a la vista como habéis puntualizado antes. Es decir, ¿dónde está el propósito de no sobrepasar el coeficiente de deuda establecido por la Unión Europea? Pues eso es muy importante a medio plazo, no tampoco dentro de 4 o 5 años que decían, no, están los tipos muy bajos, no pasa nada, podemos coger más dinero prestado. Bueno, ahora ya hay que pensárselo mucho, para que va ese dinero. Mire, don Ramón. Y luego el declive de nuestra producción industrial. Ese también es un factor importante que estamos cayendo y eso en el empleo se notará con el tiempo. Y yo añadiría, no claro, todos van a estar en el turismo disfrutando de camareros con 3 estrellas. Claro, y ahí vamos a otro tema tan importante. Yo, bueno, pues me preocuparía mucho por Estados Unidos, pero la captación de todos los profesionales, gente con todo el talento del que se habla, se los lleva a Estados Unidos. Se los lleva a Estados Unidos. Claro. Entonces tendrán problemas tremendos, pero aquí tenemos los mismos y alguno más. Tienen el talento, tienen el dinero para financiarlo, tienen las políticas decididas y ahí no hay problema de fragmentación política. Ahí hay un señor que va a mandar ahora con el control de la Cámara, del Senado y del Tribunal. O sea, lo tiene todo, ¿no? Para tomar decisiones contundentes. Y con una visión muy centrada en interior. En el negocio de Estados Unidos como gran empresa. Claro. Lo va a convertir en moneda nacional el Bitcoin, que está en todos los aeropuertos las máquinas para cambiar dólares por Bitcoin. Eso será el experimento, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué movimiento vamos a tener que nos tienen que explicar los monetaristas de Chicago? Pues aquí se nota mucha asimetría de conocimiento del fenómeno, porque efectivamente se están tomando decisiones muy importantes. Es probable que en Estados Unidos empiece a verse al Bitcoin como una divisa de reserva de valor. Y esto sería un gran paso adelante después de que se haya convertido el Bitcoin también como activo que puede ser cotizado como ETF desde hace ya unos meses. El problema es que Estados Unidos perdería soberanía porque si el Bitcoin se convierte en moneda de reserva internacional, el dólar perdería peso a nivel internacional también. Bueno, si son sus empresas las que lo tienen. Bueno, pero habrá que ver quién lo tiene también, ¿no? Porque de nuevo volvemos a los chinos, que son los que realmente están ahora mismo controlando gran parte de este tipo de... En definitiva, que yo creo que los anuncios que se hacen en
campaña electoral. Luego hay que pasarlos por la realidad. Y la Reserva Federal norteamericana tiene mucho peso y no creo que renuncie a un control financiero y monetario a partir del dólar. Ya veremos un poco cómo se juega con los equilibrios entre dólar, Bitcoin, porque, repito, para Estados Unidos la potencia del dólar es fundamental como moneda de reserva y como moneda de intercambio internacional. Os cuento uno de los datos de la mañana. Ventas de automóviles en Europa han vuelto a caer en el mes de noviembre, sobre todo los eléctricos. Las ventas en general, vehículos nuevos matriculados, me refiero, un 2% menos que hace un año. Y las ventas de vehículos eléctricos han caído un 9,5%. Que ese es uno de los debates más interesantes del momento. ¿Quién está vendiendo o matriculando más automóviles en Europa? Son datos no solo de la Unión Europea, sino también de Gran Bretaña. Pues aumentaron Volkswagen B un 2,8, Renault un 9,2 y cayeron un 10,8 Stellantis. Vehículos eléctricos, caída del 9,5%, sobre todo en Francia y Alemania, que es donde menos vehículos eléctricos se están vendiendo ahora respecto a las cifras previas. Los coches híbridos son los que están subiendo, un 18,5%. Es que yo creo que ese es el elemento inteligente de compra en este momento, buscar vehículos híbridos, porque el vehículo eléctrico per se por ahora no tiene suficiente apoyo técnico a nivel de cargadores, etcétera, como para poder optar por un vehículo estrictamente eléctrico, salvo pequeños vehículos que te permitan moverte por la ciudad, etcétera. Hacer un viaje en un vehículo eléctrico es un riesgo, es una aventura, Una ¿no? aventurilla. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ahora mismo es la mejor opción, ¿no? Y te encuentras con que el Tesla es el coche más novedoso en los taxistas madrileños. Es impresionante cómo está creciendo el número de Teslas. Y además quiero decir que el Tesla tiene una ventaja adicional que valoramos los ancianos. La salida de la parte de atrás de los viajeros es sencillísima, amplia y moderna. Yo voto por el Tesla por esa sola razón. Sí, pero lo que decíamos, don Ramón, es para Madrid, para taxis, para moverte dentro de lo que es pequeños territorios urbanos. Pero si tienes que hacer viajes, si eres una persona que te mueves a nivel profesional entre ciudades, eso de tener que parar y tener que cargar cada 400 o 500 kilómetros... No, fíjate, yo pregunto mucho a los taxistas, hablo mucho con ellos, son una fuente de información estupenda y te digo la verdad, ellos dicen que en estos momentos tener la electricidad del Tesla, por ejemplo, es un precio la quinta parte que combustible fósil. Exacto. Es impresionante. Y lo bueno, ya tienen todos enchufe en casa, tienen enchufe en casa, lo cargan en 6 horas mientras están durmiendo y tomando desayuno. Pues en España no sé qué estamos, porque tenemos una cantidad de energía renovable creciente. Ya tenemos este año el 56% de energía renovable en el mix, ¿no?, de total la producción. Es verdad que las lluvias han ayudado a la generación hidroeléctrica, pero aún así fijaos que España sigue pagando todavía las facturas de Zapatero en el gobierno, de aquella política, ¿recordáis? Bueno, pues el último informe que se ha publicado esta mañana del índice de cumplimiento de laudos arbitrales, España ahora mismo está con laudos condenatorios más condenada que Rusia y que Venezuela. Todavía, en el año 2024. Han pasado 11 años de aquello, de que empezaron los laudos a condenar a España. Se condena a España, pero paga poco porque hay recursos y se están utilizando también, me parece. Están todavía 40.000 familias que se lo pregunten a los amigos de la fotovoltaica, que están pagando el desastre del cambio de tendencia en la protección que empezó con Zapatero y cambió inmediatamente después. 1.820 millones no se ha hecho justicia pendientes. Todavía. 1.820 millones El problema de los recursos es que acaban acabando, y valga la expresión. Hay un final. De tal manera que en algún momento esos 1.800 millones habrá que pagarlos. Y entonces, bueno, al gobierno que le corresponda, pues será una carga importante. Sí, pero ahí topamos lo de siempre, ¿no? Que el que venga detrás corra, ¿no? Efectivamente. Sí, se lo apuntas en la cuenta y ya vendrá. No, es
la verdad, es muy bueno que lo hayas recordado, porque cuando estamos ahora, está tan en boca lo de todo el problema de las energéticas, los impuestos, demás, es cierto que no es errático lo que hacemos, ¿no?, con las políticas energéticas. Entonces llega un momento en que impacta. Y el comportamiento del coche eléctrico y todo eso, también la población es la que compra, es igual que y al final todo te queda en tu mente, y al final el coche eléctrico tira porque dices, es mucho más barato enchufarlo que los combustibles. Eso es una realidad que la gente lo ve y lo compra. Es cierto que luego un vehículo eléctrico es mucho más caro. Sí. Y a lo mejor ahí hay que complementar el repunte del mercado de segunda mano. Y No podría ser más barato si no le pusiéramos aranceles a China, claro. Pero volvemos a ello. Queremos proteger la industria europea y aquí entra un bonito debate. Claro. Pues entonces, que se fastidien los consumidores, que no van a tener coches eléctricos baratos. Exacto. Y repuntamos el mercado de segunda mano porque también el consumidor no tiene claro cuáles son las políticas de los vehículos de combustión, gasolina, gasóleo. O sea, que es una cadena que al final te estrangulas, porque mientras no decides qué coche comprar, ya podías haberte comprado 2 nuevos. Pero fíjate, por ejemplo, que esa competencia con China ha permitido que Tesla vaya bajando en los nuevos modelos el precio de venta de sus vehículos. Por lo tanto, bueno, pues está bien la competencia. Es cierto, porque incluso los chinos, aun con los impuestos, cuando vas a valorar un vehículo eléctrico, te compras un vehículo chino. O sea, eso vamos. Hasta que no se alineen un poco los precios, vamos a tener problemas a nivel de Occidente. Mientras tanto, el gran tema del que deberíamos estar hablando a fondo es el de la inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de cosas de cómo cambiamos de opinión con los impuestos y otras historias que deberían estar muy establecidas, muy taxadas. Pero ¿os estáis dando cuenta los rapidísimos avances que se están produciendo? Que estos días que Google ha presentado las gafas que ya te dicen quién tienes enfrente, por dónde ir, o bueno, resolverte hasta problemas que tienes en tu pantalla, asistentes personales de inteligencia artificial que son increíbles. Esto, Marisa, tú lo sigues más, ¿no? Es impresionante. En 2 semanas las novedades que se han presentado. Sí, también lo hemos comentado muchas veces. Son avances que ya estaban ahí, lo que pasa es que no encontraban momento. Hemos pasado unas crisis de consumo muy grandes, entonces lo último que se iba a comprar es lo que pues todo este tipo de aplicaciones, que no dejan de ser pequeñas aplicaciones que nos permiten cambiar un poco los hábitos. Es apasionante, es apasionante porque al fin de cuentas cambias un poquito la aproximación. Y lo que ocurre que el presentar toda esta gama de productos, lo que nos está permitiendo testear es cómo de verdad la tecnología la introducimos más. Y en estas economías de las que hablamos, va a haber consumidores en ese rango, porque al final te gastas mucho dinero, pero va a haber poco acceso en otros sectores de población, lo cual ya genera una dificultad. Otra brecha. Y luego entender lo que es la inteligencia artificial. Aquí habéis tenido una tertulia maravillosa, ¿no? Que recomendamos a nuestros oyentes, si quieren. Una tertulia maravillosa con distintos puntos de vista y volvemos al punto. Evolucionará porque tiene que evolucionar y forma parte ya de cómo tratar la información, el acceso a la información. Pero volvemos a quedarnos atrás y realmente no entendemos que el paso adelante sobre todo es en no, regular, por supuesto, pero entender cuál es el uso y para cómo se nos puede ese aumento de productividad, esa adaptación de toda la Tenemos la ese doble tapón, ¿no? Regulación por el lado de lo público y por el privado la formación. Pero fíjate que lo público va siempre por detrás. Ahí lo que se echa de menos es qué pasa con el plan Draghi, porque precisamente el plan Draghi es tratar de equiparar el aumento de productividad en la Unión Europea a lo que tienen Estados Unidos y China en marcha. Y de eso se habla muy poco. Se habla de la composición de la Comisión Europea, que está ahora muy mezclada con los problemas que ha habido, pero ¿cuándo se va a empezar a estudiar el plan Draghi? Porque no es la perfección, pero es un motivo para entrar en los temas precisamente más importantes que veíamos en relación con la economía española. La productividad estancada en los últimos 20 años, es que es increíble y no se da ese tema la importancia que debe tener naturalmente. Sí, es verdad, hablamos mucho de quién va a hacer, pero no de qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo, ¿no? A ver, el tema del plan Draghi es un Vamos a ver, ¿tiene cabeza suficiente doña Úrsula y la señora Rivera para conducir la Comisión Europea?
Bueno, pues yo tengo mis serias dudas en el sentido de que hay un ecologismo demasiado duro, seguramente en Rivera, y unas precauciones excesivas de lanzarse a planes por parte de la señora Úrsula, me parece. No tenemos en estos momentos un Draghi al frente de la comisión, que era el proyecto inicial prácticamente, era el proyecto, y se ha desechado por el reparto de puestos de los grandes partidos, naturalmente. Juan José. A ver, a mí el problema que se me plantea a corto plazo dentro de la Unión Europea es la situación de Francia. Francia tiene una deuda pública disparada, en una situación de conflicto político serio, y Francia y Alemania, si se constipan, el euro está en situación precaria. Por lo tanto, hay que ver un poco cómo se resuelve el problema de Francia y Alemania, porque son las pilares fundamentales del euro. Pero vamos al mismo. Francia no tiene tanto problema porque, como se ha dicho siempre, Francia tiene una administración educada en centros estatales, etcétera, verdaderamente colbertiana en el sentido ese es su problema. Ese es su problema, que es una administración estatalizada. En cambio, Alemania sí. En Alemania se están acostumbrando a que los trenes lleguen tarde y que los servicios públicos no funcionen bien y que los turcos estén por todas partes. Evidentemente, está mejor Francia que Alemania, seguramente. Bueno, da la impresión de que en realidad estamos todos peor en Europa. Esa frase que fue tan polémica, citábamos antes al economista Jesús Fernández Villaverde, que llega de Estados Unidos a España y dice, yo llego a España y veo que el país funciona peor. O sea, estamos peor que hace 5 o 10 años, que antes de la pandemia. Pero con el 3,4% de crecimiento. Sí, y cómo cuadra, ¿no? Si todos sabemos que estamos peor, que la sanidad está peor, que los servicios no han mejorado tanto, que hay 90.000 millones casi de recaudación más, y en qué ha mejorado el país. Estamos hablando de empeoramiento. Yo soy usuario habitual de AVE. El AVE de hace 10 años no tiene que ver con este. Esto es... ¿Verdad? No, absolutamente. O sea, ha habido una degeneración del servicio público ferroviario de tal envergadura que es que ahora mismo somos casi un país tercermundista. Bueno, y no vayáis a resolver algo a la administración, que entonces veréis la verdadera cara de todo esto. Estamos en la gran tertulia de la economía hablando de los temas que nos inquietan. Hoy lo hemos hecho con nuestros 3 contertulios, los temas más importantes que nos ha traído la mañana, bueno, y mucho más. Hoy nos han acompañado en directo en Capital Radio Marisa Estévez, Ramón Tamames y Juan José Rubio. Gracias a los 3. A vosotros, un placer.